integral. ¿Qué te parece ese tema? ¿No? Como principio de año siempre hay iglesias de MCI donde llevan las primicias. Nosotros pues casi no tenemos sembradíos de aguacates o gente que cultiva la tierra o que tiene animalitos. Pero yo hace un año fui con el anciano Edwin a una iglesia donde llevaban las primicias y llevaban cajas de lo que producen y bueno, qué bonito es traer los primeros frutos para el Señor y ser fiel. Hoy vamos a hablar de ser fiel. Hay iglesias que todo el año hablan de ser fiel, de prosperidad, y esas iglesias, pues salte de ahí si estás en una de esas y vente para acá. ¿Por qué? Pues porque el centro debe ser Jesucristo, no el dinero, ¿verdad? Otras iglesias que predican de puro liberación y demonios y ángeles y siempre andan viendo cosas, pues tan mal. Entonces todas las iglesias tienen que centrarse en Jesús. Y yo no suelo predicar mucho del dinero porque después no me vayan a confundir con otros pastores, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor, la prosperidad existe y la prosperidad verdadera está en el Señor. Pero para ser próspero necesito primero recibir de Dios la bendición. El diablo también puede prosperar, pero él nunca la brinca sin guarache. ¿Tú sabes qué es eso? Es un dicho que dicen allá. Nunca la brinca sin guarache. You never get a step without sandal. ¡Ah! Nunca das un paso sin guarache. Así dicen por allá. ¿Por qué? Porque siempre tienen la necesidad de tener una conveniencia en todo lo que hacen. Entonces, el hombre que es fiel a Dios en todo, ese va a ser bendecido, no necesitas dinero. El hombre fiel o la mujer fiel es aquella que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso Dios le conoce. ¿Tú conoces a Dios? Pues más o menos. Bueno, pues ven a la escuela dominical. Ahí te van a enseñar mucho de Dios. Pero conocer a Dios no es el chiste. El chiste es que Dios te conozca a ti. Y eso es lo que vale la pena. Te invito a leer 1 Corintios 8:3 para empezar este tema. Y leemos en la NTV. Y dice, nos ponemos de pie para orar también. Dice, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. A ver, vamos a leerlo juntos. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Gracias te damos, Señor. Padre, queremos conocerte más, pero queremos que tú nos conozcas también. Queremos ser tus hijos, Señor, que tú seas quien dice, hijo mío, yo soy tu Dios. Que tú seas, yo soy el que te sustenta, el que nos sustenta. Que tú digas, yo soy el que te sustenta, tu Dios. Yo soy el que todo lo dio por ti. Queremos escucharte, Señor, cuando nos dices eso. Porque tú eres lo más preciado que tengo. Porque valemos la sangre de Cristo. Y con ese precio nos compró el Señor. Que tú nos puedas decir, yo te saqué de la tierra de incertidumbre para que solo a mí sirvas y para que fueras libre en mi presencia. Eso es lo que tú dices a los que conoces, Señor. Y que también nos digas, mi venida está cerca. Por lo tanto, prepárate y prepáranos, Señor, porque tú vienes pronto, dice el Señor, porque yo vengo pronto, hijo mío. Dios les habla a sus hijos cosas que no habla a todos y te damos gracias. Queremos ser esos hijos conocidos por ti. Ayúdanos, Padre, porque la fidelidad es muy importante en este aspecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Y bueno, si alguien no tiene sobre, vaya con la hermana Mónica y ahí le busca su sobre. Puede ir en este momento de la prédica, no importa. Para mí es muy importante que usted sepa que usted es fiel y se le considera la fidelidad en la iglesia. Dios ve todas las cosas, pero nosotros oramos por ustedes, oramos
porque sean fieles en las finanzas, no porque yo necesite dinero, sino porque usted necesita reconocer a Dios. Dios siempre me ha mantenido, y antes no era pastor. De hecho, cuando era joven, pues mi papá me daba, ¿verdad? Qué bonito ser joven y que tu papá te dé. Yo tuve que empezar a trabajar muy pequeño, mi infancia fue truncada a los 23 años, o sea que, bueno, la Biblia dice que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Pero nunca, jamás, nunca, se los digo delante de Dios, mi esposa me empezó a ayudar cuando nos casamos, nunca hemos dejado de diezmar y nunca he padecido una necesidad sin que Dios me enseñe por qué. Así es de que Dios siempre te da todo y con eso garantizas que tú vas a tener todo. Tenemos que ser buenos mayordomos. La mayordomía es la de las 3T. No soy de Morena, no estamos hablando de la 4T. 3T. ¿Qué son? Tiempo, tesoros y talentos. Muy bien, ¿verdad? Porque usted siempre está pensando en ser fiel en las cosas que Dios nos provee, lo que tenemos, los tesoros, los recursos. También en el tiempo, eso es algo que tenemos como un recurso que no es renovable, ¿verdad? Dios tiene tiempo del mundo, de hecho Él vive fuera del tiempo, de Él es toda la eternidad, pero nosotros no, y tenemos un propósito y un tiempo para hacer las cosas. Cuando reconocemos a Dios en nuestros talentos también, tu talento más el tiempo que dedicas en el trabajo es igual a tesoro, te produce una entrada, y así que tú cuando vienes y das ofrenda, decía el hermano David, tú da el diezmo y da ofrenda conforme a lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el diezmo no le estás dando nada al Señor, ¿sabías? Simplemente el diezmo es de Dios. Y si te quedas con Él, wow, o sea, mis respetos, qué valiente eres para no quererte, para suicidarte casi, financieramente y de todos los aspectos. Porque es una manera de reconocer a Dios. En el dinero es donde duele. Y ahí es donde dice el Señor, pruébame ahora en esto. Y alguien me puede decir, es que es del Antiguo Testamento. No es cierto, o sea, no es de la ley, más bien. Es de siempre, del Antiguo, del Nuevo, del pasado, del presente y del futuro. Porque es un principio de Dios, reconocer a Dios. Cuando reconocemos a Dios en nuestro trabajo, Dios nos bendice en todas las cosas y nos prospera. Malaquías 3:11 dice que el Señor mismo dice, si tú das, tú me reconoces, yo voy a reprender por ti. O sea, no vas a tener que batallar con el diablo y el robo y que te vengan y te quiten. Y alguien puede decir, pero es que yo diezmo y como quiera me falta. Entonces, lo que tienes que hacer es reprenderte a ti mismo. O sea, si no estás diezmando, claro que te va a faltar. Claro, es una seguridad. Tú no puedes decir, no me falta, a mí me falta dinero, no puedo diezmar porque yo tengo todo mi dinero ocupado. No puede ser, porque tú no recibes el 100% de tu salario, tú recibes el 90% y respetas el 10%. Así es de que desde que lo recibes, lo separas, y esto no lo toco por tu bien. Y así es como Dios reprende por mí al diablo, al devorador, al que viene y me quita dinero. Pero Dios no te reprende a ti. Una vez dijo alguien, yo le doy, tenía una empresa y era cristiano, y decía, yo le doy a la gente, por ejemplo, si él gana 100, yo le pago 110, pero él no sabe. Él recibe 100 y yo diezmo, porque quiero que la gente sea bendecida. La gente no necesita ser bendecida, la gente necesita a Cristo. Y eso que estás haciendo, que tú crees que es el diezmo de lo que les das, no es el diezmo de lo que les das. Si acaso te sirve a ti como ofrenda, porque sale de tu empresa. Pero en realidad lo que estás haciendo no estás diezmando por ellos. Es imposible que nadie diezme por ti. ¿Por qué? Porque el diezmo es de lo que yo recibo y yo tengo que reconocer a Dios en eso. En la medida que yo reconozca a Dios, es en la medida que me va a ir bien y el diablo no va a tocar mis finanzas. ¿Por qué? Si a alguien le va mal, va con los ancianos. Lo primero que le van a preguntar los ancianos, ya los conozco. ¿Estás diezmando o no?
No, pues que sí, pero es que yo necesito dinero, mucho dinero, como aquel de la película. Pues si necesitas dinero, punto número uno, ¿estás diezmando, sí o no? No, pues que sí. Ah, bueno, entonces nos vamos a la administración. ¿Cómo estás administrando tu dinero? Tú eres el que tienes que ponerte en orden. Ahora, ¿dónde es donde entra el corazón alegre? Que Dios ama al que da con el corazón alegre. Pues en la ofrenda. En la ofrenda tú diezmas, digo, pero en la ofrenda tú siembras y con respecto a esa ofrenda vas a recibir. Conozco personas que han diezmado y han ofrendado y son bendecidos. Dios los prospera. Y yo veo a sus hijos que ahora están grandes y están haciendo lo mismo y veo cómo son prosperados. También veo gente que le sube sueldo, que le echa ganas, que trabaja y que no le rinde el dinero y no diezma. Hay otros que ni son cristianos y mandan diezmos. ¿Te fijas cómo es tan importante reconocer a Dios? Lo importante no es que seas ungido, que prediques, que... No, no, hay gente que hace eso y Dios ni lo conoce. No te conozco, les dice. Lo importante es que ames a Dios. ¿Cuántos aman a su esposa? Y lo demuestran yéndose de casa todas las noches. Yéndose de casa y dejándola ahí desamparada. La operan y no le ayudan ni a lavar platos. A veces hablo de lo que me está pasando a mí. En esta semana, estas 2 semanas, he estado trapeando, barriendo. No, por favor, no vaya a mi casa, venga a la oficina si necesita ayuda en algo. Ahorita estamos en zona de guerra. El pastor está a cargo. Entonces le das gracias a Dios porque Él te ha dado una mujer preciosa que siempre hace las cosas que Dios me bendice mucho con eso. Pero bueno, somos un equipo, ¿verdad? Por ahí dicen. Pues cuando reconocemos a Dios, Dios reprende, dice Malaquías 3:11. Yo, dice el Señor, yo reprenderé por ustedes al devorador y no te destruirá el fruto de tu tierra, el fruto de tu vida, el fruto del campo. En el campo el fruto no será estéril y va a producir. Ahora traducido a tu persona, pues está hablando de tu trabajo, de tus finanzas, de tus clientes, de la gracia que te da delante de tus jefes, de tantas cosas que no salen bien y saldrían mejor para los que no están diezmando, pero para los que están diezmando pueden comprobar que son fieles. Pero tú tienes que reprenderte a ti mismo, tú tienes que controlarte, tú tienes que administrarte, y eso es así. Ahora dice el Señor, pruébame en esto. En ningún lado de la Biblia dice, pruébame en esto. ¿Por qué? Porque a Él le interesa que tú le ames, que tú le entiendas y que tú reconozcas a Dios. El problema es que Dios no reprende en ti eso porque quiere que tú quites esa egolatría, ese materialismo, ese Dios del dinero que a veces nosotros no podemos quitar y no tampoco lo andamos publicando. Pero si tú no das diezmo porque dices que no te alcanza, si tú no te duele dar ofrenda, a lo mejor tienes un ídolo que no es una imagen, pero que está en lugar de Dios. Dice 1 de Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males, no dice de algunos, dice de todos. Yo no lo estoy diciendo, dice la Biblia. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Por querer el dinero, te desvías de la palabra de Dios, te desvías de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores, muchas cosas pasan cuando hay ese lugar que debe ser de Dios y está ese dinero, está esa ambición, esa avaricia en el lugar de Dios. Por eso nos va mal a veces. Por eso Dios no reprende más que al devorador, eso sí. Y te mandó a ti también a reprender al diablo y se va, porque no lo reprendes en tu nombre, lo reprendes en el nombre de Jesús. Pero Dios destruye todos los ídolos que quedan, que no te destruya con él. Porque si el ídolo está en tu corazón, pues ¿qué va a pasar? ¿Y sabes por qué Dios quita los ídolos? Porque te castiga.
No, claro que no. Todo lo contrario. Porque te ama. Porque no quiere que te pierdas. Alguien puede amar el crack. No sabes qué es eso, ¿verdad? El cristal. ¿Cómo le dicen ahora? Anfetaminas, fentanol. Ay, cómo lo amo. Imagínate un padre oyendo eso. A menos que el padre esté igual de locuaz, de loco. Pues claro que le va a quitar eso. Y va a hacer todo lo posible. Todo lo que esté en sus manos para quitarle esa cosa. Porque es lo mismo que hace Dios. El amor al dinero es algo sumamente dañino para nosotros. Entonces, Dios a veces nos trata por amor, por crisoles. Dice, fueron traspasados de muchos dolores esas personas. Entonces Dios quiere que prosperemos, claro que sí, que te vaya bien, que tengas dinero, pero debemos ser fieles primero. Dice el Señor, el que es fiel en lo poco, yo lo pongo sobre mucho. Ahora, qué triste y qué pobreza pensar que siempre prosperidad es dinero. Prosperidad no es solamente dinero. Prosperidad es buscar a Dios. Dice tercera de Juan 2, de la prosperidad correcta y verdadera. Amado, tómalo como del Señor. Que te diga, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, no es una prosperidad en una faceta, en el dinero, en nada más. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no tienes salud? ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no tienes a alguien que te ame y que esté contigo para gozarlo? ¿De qué te sirve tener mucho dinero y no tienes, ya estás viejillo y no tienes a quien dejarle nada? ¿No? Y por ahí ves al viejito en su Corvette 2024 ya. Y tiene muchos amigos, pero todos quieren quedarse con el Corvette, ¿no? Entonces, tenemos que ser fieles, no nada más en las finanzas, tenemos que ser fieles en muchas cosas. Hoy vamos a hablar de estos 4 cosas nada más, que son tan importantes porque no podemos hablar de todo, pero bueno, una de las cosas es el punto número 2, es tenemos que ser fiel en la constancia. Parece que hay que ser fiel a la fidelidad. Eso te da congruencia. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser constantes en lo que la Biblia dice. Somos cristianos, ¿no? ¿Cuántos son cristianos aquí? Pues entonces tienes que hacer las cosas que hace un cristiano. Y un cristiano hace lo que la Biblia dice. Como Dios es así, también su palabra es así. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel, Dios es eterno, Dios no cambia. Eso habla de fidelidad, las 3. Entonces, tú tienes que ser así también. ¿Y cómo voy a ser así? ¿Cómo voy a ser así como Dios, de fiel? Pues siendo constante y haciendo sobre todo lo que dice Dios. Yo hago lo que Dios dice. ¿Y dónde encuentro lo que Dios dice? Pues lo encuentro en la palabra de Dios, ¿no? Entonces la palabra de Dios, por eso cuando tú lees la Biblia te dice, mi palabra es diferente que tus pensamientos. El pensamiento de Dios es tan diferente como el cielo de la tierra. Mi palabra va y riega la tierra como la lluvia lo hace, y riega el corazón y da fruto el corazón, así como la lluvia lo hace. Mi palabra da vida. Mi palabra pasar, o sea, pasar los cielos y la tierra, pero mi palabra nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque eso es Dios, eterno, sin cambio, y así es su palabra. Entonces necesitamos, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, ser fieles a lo que dice el Espíritu Santo, a lo que dice Cristo, a lo que dice la palabra de Dios. Y la pregunta es entonces, ¿qué tanto influye en mi vida la palabra de Dios? ¿Será cierto eso que dice el Salmo, que dice Hechos, donde dice, en ti vivimos y somos y nos movemos? O sea, que podamos decir, Señor, en ti vivimos para que seamos hijos de Dios y hermanos de Jesús. ¿Sabes? Jesús dice la palabra de Dios que Dios lo levantó, lo prosperó a lo sumo, a lo más alto, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Jesús es tu hermano. Cuando hay un hermano que es adoptado, pues no se parece al hermano, ¿verdad? De hecho es un insulto que nos decimos los hermanos. Tú eres adoptado, ¿verdad? A ti te dejaron en el basurero y ahí te recogió mamá.
Por eso a mí me gusta la sopa calientita y a ti te gusta fría. Así le decía yo a mi hermano. Porque como él era más grande que yo, pues me pegaba, no le podía pegar de regreso. Me iba peor. Entonces le decía cosas. Pero bueno, no se peleen, hermanos. Seamos hijos de Dios. Hermanos que nos parecemos a nuestro hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes qué dice Mateo 12:50? Dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, dijo el Señor Jesús. Qué bonito que seamos y estemos seguros que somos hermanos de Cristo, hijos de Dios, a través de que somos fieles y constantes en la palabra de Dios. Basta con mirar la vida de Jesucristo para entender qué es ser fiel. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y siempre vivía en completa dependencia y obediencia de la voluntad de Dios. Entonces Él mostró plenamente el fruto que dice Gálatas 5:22. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en Él, en Jesús. Y entonces Él tenía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Así como tu esposo quisiera que fueras, ¿verdad? O así como tú quisieras que fuera su esposo. No se olvide de venir a la reunión de matrimonio, nos va a ayudar. Pero la persona que es fiel es aquella que ha dejado de lado las cosas de niño, la envidia, la crítica, la murmuración, todas las cosas de la carne, y ahora se dedica a hacer lo que Cristo hacía, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a la gente que lo rodea. Punto número 3, la fidelidad en la obra. La fidelidad en la obra se manifiesta en servicio, en asistencia a la iglesia. Alguien me decía, pues es que yo no puedo ir a la iglesia y estoy muy preocupado porque no he podido ir, hermano. Le digo, no te preocupes porque no puedas ir. Preocúpate cuando puedas ir y no vayas. ¿Verdad? Pues hay veces que tenemos que trabajar. Porque el que no trabaja, que no coma, y resulta que nomás en domingo le sale el trabajo. Bueno, ore para que el Señor le dé un trabajo que pueda venir. Pero qué bonito cuando nosotros estamos haciendo los principios de Dios, de trabajar, de ser fieles en el trabajo, de ser fieles en la obra de Dios también. Entonces, la unidad de la iglesia. Hay gente que sí viene siempre y viene a pelearse con todos, viene a criticar, viene a ver, y ya cuando no hay nada que decir, dice, ay, mira, esa hermana el otro día trajo el mismo vestido. Uf, qué bárbaro. Entonces, hay gente en otras iglesias, yo sé que usted se ríe porque dice, pues, ¿cómo puede ser cierto? No creo. Entonces, pero hay unas iglesias así, les voy a decir, miren, les voy a decir la dirección, bueno, ya, después se me pasa. No es cierto, entonces ya viene la murmuración, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el que es fiel en la obra tiene compromiso con la obra. No voy a ir a la reunión de matrimonio nada más con mi marido. Voy a invitar a una pareja que necesita casarse, o que necesita de Dios, o que necesita nada más compañía, o que simplemente pues va a haber tacos al pastor, ahí nos cenamos al pastor, a los tacos del pastor, ¿no? Entonces, qué bonito va a haber tacos, $10 cada uno, no, hombre, y con su cebollita y salsita. Ya nos vamos, hermanos. Ahorita vamos a comer. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estar firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú haces algo en el trabajo tuyo o en tu casa, estás trabajando. Cuando lavas un baño en tu casa, estás lavando el baño. Pero cuando lavas un baño en la iglesia, estás sirviendo a Dios. Así es de que todo lo que hagas, cuando vengas simplemente con una sonrisa en la puerta, como la persona que tenemos ahorita abriendo la puerta, ahí una sonrisa, un bienvenido. ¿Sabes? Mi suegra se quedó en la iglesia porque alguien la recibió con mucho amor y dijo, chis, pues ¿por qué así están tan amorosos aquí? Se quedó por curiosidad a ver qué, pero yo me quedé con su hija. Entonces, qué bonito, ¿no? El Señor bendice a las personas que... Cuando alguien sirve a Dios, el Señor bendice a muchas personas. Entonces, de hecho, sí, ¿sabes? Solamente las personas fieles son las que deben de servir a Dios. Si no eres fiel, no debes de servir a Dios. ¿Sabías eso?
Dice la palabra de Dios. Según Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, le dice Pablo al pastor Timoteo. Ya estaba de pastor en una iglesia, el Timoteo. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué? A fieles, a mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, tienes que ser fiel para poder servir a Dios. Si no, la gente te va a tomar como ejemplo. ¿Eres un buen ejemplo para la gente? ¿Eres fiel a Dios? Qué bueno, te invitamos a servir a Cristo en la iglesia. Y dice, lo que has oído, esto enseña a hombres fieles para que enseñen a otros, para que te ayuden a ti. Entonces, qué bonito poder tener ser gente fiel y que sea fiel los que están tocando, los que están cantando, los que están enseñando en la escuela dominical. Obviamente el pastor tiene que ser fiel. Pregúntele al pastor Max si un día le he fallado en los diezmos. Y no es por él, o sea, no es que le estoy fallando a él, no le fallo a Dios. Me da más miedo Dios que el pastor Max, ¿verdad? Entonces así debe ser un hombre fiel. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, aguántese y sirva a Dios aunque cueste. Y dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínate un soldado en el frente de batalla y ya vienen los enemigos y ya cortaron cartucho y están esperando la orden y de repente suena el celular y, ay, ¿cómo está, mi amor? Oficial, ¿dónde está el sargento? Me tengo que ir, hombre, porque voy a llevarle pañales a mi esposa. ¿Verdad que ahí saliendo de la trinchera lo matan? Ninguno que milita, haz de cuenta que es lo mismo. Ser fiel es estar en la brecha por otros, orando por otros. Y qué amor de Dios tan grande que no te deja tampoco, no te dice, venga, ven a ser mi soldado y olvídate de tu familia. No, sírveme con tu familia. No los dejes en la casa. Que se enseñen a venir a la iglesia, a servir a Dios. ¿Sabes cómo van a aprender? Aquí hay muchachos que conozco desde que estaban niños y ellos están en la iglesia porque sus papás venían a la iglesia. Y teníamos muchos problemas, teníamos asuntos, teníamos batallas, pero una cosa nunca dejaron de hacer, nunca dejaron de venir a la iglesia. Y su hijo podrá irse a Egipto o a Filistea de vacaciones un ratito, pero va a volver tranquilo, va a volver en el nombre de Jesús. Porque el que fue instruido en las cosas de Dios, aunque fuere grande, viejo, no se apartará de la senda correcta, ¿no? Entonces, invierte en eso, hazlo por ti, hazlo por tus hijos también. Qué bonito que podamos ser fieles en la obra de Dios y eso va a bendecir nuestras generaciones. Número 4. Fidelidad en el matrimonio y familia. Marcos 10 del 6 al 9 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Nada que el matrimonio, que moderno y que quién sabe, que eso es bien viejo. Sodoma y Gomorra se quemó por eso. Entonces no anden de modernos, hagan lo que dice la palabra de Dios, varón y hembra, ¿verdad? Ay, pastores, que mi hija anda con este muchacho. O siquiera no es gay. Dele gracias a Dios, hombre. Entonces ore por el muchacho y ore por la muchacha, ¿verdad? Pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Dejará el hombre, y no soy homofóbico, si viene una pareja homosexuales, aquí oramos por ellos, aquí lo recibimos y esperamos que Dios, como a todos nosotros, les hable a ellos a su corazón. Y si no cambian, pues ¿cuál es tu problema? O sea, ay no, ya me voy porque en esa iglesia aceptan gente de todo tipo. Pues claro, te aceptamos a ti. Bienvenidos todos a la iglesia. Gracias a Dios por usted. Qué bendición poder recibirlo, ¿no? Entonces, dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no?
Por eso qué bonito tener matrimonio, y si no tiene matrimonio, está solo, bueno, tranquila. Si puede casarse, se casa, y si no, se aguanta, ¿verdad? Ya no te queda andarte casando a los 82. Pero bueno, tienes dinero, alguien vas a ser guapo para alguien. Entonces, mejor cuídese, cuide a sus hijos, pero si sus hijos ya están en edad, ¿qué edad puede ser? Pues no sé, hermano. Pero qué bueno que puedan hacer su vida, qué bueno que puedan unirse a su mujer. Entonces, suegra, ya no te metas, matrimonio es de dos, ¿verdad? Entonces, suegros, tranquilos, Dios está en control. Generalmente es al revés, al principio la suegra lo quiere mucho y luego empieza a odiarlo cuando se casa. Y el papá, como que al principio anda ahí de policía, como, ¿qué? Como que no quiere. Y luego ya cuando se casa, ya, bueno, ya se casó, ya. Gloria a Dios, a lo que sigue. Entonces, ya. Pero tenemos que respetar como debimos haber sido respetados nosotros para que ellos hagan su vida. Entonces, qué bonito que digan ellos que dejen a su papá y a su mamá y se unan a su mujer, ¿no? Yo tengo dos hijas que siempre me están ayudando en lo que hasta en lo que no necesito. Yo lo hago, papá. Ah, bueno, pues gloria a Dios. Pero sí les dije, usted se me va con su marido y se me va a su casa. Las dos en alguna ocasión vieron la posibilidad de vivir en mi casa algún tiempo porque estaban en remodelación sus casas o algo así. Yo les dije, ¿cuándo te vas? Así la recibí. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Pues porque tienen que estar ellos solos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Si no entiendes, hazlo. Porque si no lo haces, te va a ir mal. Dios no quiere que le entiendas, Dios quiere que le obedezcas. Y tú, matrimonio recién casado, atienda a su mujer. Es que mi mamá es lo más importante. Pues no te hubieras casado. Ya te casaste, váyase con su vieja. Así dicen allá, no es mala onda, no es mala onda. Bueno, tampoco como los de Argentina, ¿verdad? Porque si no se van con la mamá. Así le dicen a la vieja, a la mamá. ¿Ustedes no? No, ¿verdad? Ah, bueno, gloria a Dios. No estamos predicando tan al sur. Okay. Y fidelidad en el matrimonio es muy importante. O sea, eso es ser fiel. Tener una esposa, amar a tu esposa y también vas a amar a la familia periférica, pero tu familia se convierte en la familia, en la esposa y en los hijos. Esa es tu familia. Si no entiendes eso, vas a tener problemas, ¿no? Porque vas a empezar a querer arreglar el mundo. Pero tú tienes que entender que tu familia es tu esposa, siempre va a serlo, y tus hijos hasta el momento que ellos vuelen del nido, ¿no? Entonces, qué bonito que ustedes puedan entender eso, porque si no, vas a tenerlos ahí en tu casa toda la vida, van a ser una pesadilla y no van a desarrollar su potencial. Mis hijos tienen casas. Una vez alguien que se fue murmurando. Y así hay gente, ¿verdad? Yo sé que no hay mucha, pero hay gente que cuando se va murmurando, quién sabe por qué. Es un efecto, como para decir, mejor me voy de esa iglesia porque la iglesia está mal. Ni modo decir Dios está mal. Entonces tienes que hablar de alguien. Y una vez alguien le dijo a uno de mis yernos, no, es que el pastor de ahí, de esa iglesia, le va tan bien en los diezmos que hasta casa le pone a sus yernos y a sus hijas. Ya tienen varias casas. Y yo nomás me río, yo digo, estoy pagando la mía. Ahorita ya acabé, pero estaba pagando mi casa. Y decían que tenía una casa con alberca. Y yo decía, ¿dónde está? O sea, en serio. No les digo quién porque después se arma en un cafecito y todo. No, no es cierto. Pero así de repente hay gente rara. Pero yo les voy a decir una cosa, que no tengo que dar explicaciones a estas personas, pero ustedes que los amo, les voy a decir el secreto. No les des nada. Y si quieres ayudarlos, bueno, pues ahí estás, ¿verdad? No los vas a dejar caer, pero enséñalos a que caminen solitos y van a ser mejor que tú. Porque ahora ellos tienen casas más grandes que la mía.
mejores y más bonitas. ¿Y sabes qué? Me da una envidia bruta. No, no sé. Me da tanta felicidad. Hasta mi esposa dice, mira, ¿y si vendemos esta y compramos una más grande? Y le digo, pues sí, ¿para qué quieres tanto, hombre? Si con esa no la limpio. Imagínate una más grande, no, hombre, así quédate. Pues los dos serán una sola carne, dice la palabra de Dios. Estas son misterios y cosas que a veces uno en su carne no quiere entender, no quiere soltar, no quieres dejarlos ir. Pero te voy a decir una cosa, papá y mamá. Si dejas ir a tus hijos cuando es el tiempo, van a volver. Es más, antes no me saludaban en todo el día, pues estaban ahí, ¿para qué me saludan? Entraban y salían, iban a la escuela, iban a trabajar, llegaban a la casa. Ahora van 2 veces al día o 3 a la casa y siempre me saludan de beso y todo y me siento raro. Me saluda mi hija, me da beso y enseña a sus niños a saludar al viejillo. Qué bonito, ¿no? Pero no tengas miedo de que sean una sola carne. Ya no son dos, son uno. Y por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces ser una sola carne es muy importante. Entender que Dios nos diseñó. Por eso Dios nos dice, no te olvides de tus padres, hónralos siempre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿No? ¿Por qué nos manda eso? ¿Por qué no nos manda cuidar a nuestros hijos y quererlos y todo? Porque eso es el diseño de nosotros. O sea, siempre estamos preocupados por los hijos. No te olvides de los padres. No te olvides de que si un día necesitan tus padres y Dios te puede usar para bendecirlos, los bendigas. Eso sí, pero no quiere decir que vas a desocuparte de lo que realmente te necesita. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo que si lo hacemos seríamos peor que los que no creen en Dios, ¿sabes? Si no proveemos para nuestra casa, nuestra familia, seríamos peor que los que no creen en Dios. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, 1 de Timoteo 5:8, leo, la Reina Valera. Porque si alguno no provee para los suyos, fíjate bien, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, tú provees para tu casa, marido, padre de familia, ponte a trabajar, hombre. Ahora, no tengo marido y el que tengo ahora no es mi marido. Ah, no, eso no. No haga eso. No tengo marido. Pues conozco mujeres que sacan adelante a sus hijos y que hasta los bendicen y los casan y gloria a Dios por esas mujeres poderosas, luchonas que salen adelante. Tú no necesitas marido, necesitas a Dios. Con Dios tenemos todo y con Dios podemos cumplir la palabra de Dios. Dios es en nosotros, cuando nosotros somos fieles, Dios es más fiel que nosotros y nos bendice. Por eso hay que ser fiel al matrimonio y a la familia. Entonces, ¿por qué tenemos que ser fieles también al matrimonio y a la familia? Pues porque eso nos ayuda a formar, por ejemplo, un niño que ve que papá y mamá se aman, que hay amor en la casa, va a crecer cobijado. Eso es psicológicamente comprobado. Pero no nada más para eso, para darles un buen ejemplo, para que cuando estén grandes busquen las niñas un padre amoroso como tú, o los niños busquen una esposa virtuosa, así como todas ustedes. Pero también para nosotros cuidar, estar vigilantes. ¿Por qué no podemos estar un padre ausente? No, es que yo soy fiel, yo trabajo mucho y yo siempre le doy a mi vieja, yo le dejo ahí la lana. Pues sí, pero no estás tú. Tú tienes que estar presente también. Un padre presente no nada más es una bendición para proveer ese padre que se necesita en la familia o esa madre, pero también para cuidar espiritualmente. Por eso te digo, si estás solo o sola, mujer o hombre, y tienes familia, si eres fiel, Dios te va a ayudar. Y es importante que estés ahí, porque estamos completamente bombardeados todos nosotros, también los padres, pero los hijos más y los de universidad también. Por ideologías estamos bombardeados. El diablo está usando las universidades, los amigos, las series de Netflix. En todo los héroes son
los que están con ideologías cambiadas, con ideologías no de Dios. Y tenemos que estar presentes para investigar y ser sacerdotes de nuestra casa, viendo espiritualmente cómo van creciendo nuestros hijos, cuál es la opinión que tienen y no darnos cuenta cuando ya estén muy avanzados en esa ideología. Entonces, tenemos que estar presentes, tenemos que ministrarlos, tenemos que hacer un altar en el hogar, tenemos que hacer una en la casa. Yo veo que yo hacía eso cuando mis niñas estaban chiquitas, mis hijos, y los tres danzaban y los tres cantaban y alababan a Dios. Yo tocaba la guitarra, aunque usted no lo crea, y cantábamos. Y había un altar en la casa. Si no estás haciendo eso, empieza a hacerlo. Es una bendición poder ver cómo están tus hijos y que tus hijos sepan que tú eres el que vas a decir cómo son las cosas, no un maestro de la escuela, no un amigo en la calle, sino que tú les vas a enseñar a formarse. La enseñanza se da en la escuela, pero la formación se da en la casa. Y la formación cristiana difícilmente la vas a encontrar fuera de la iglesia. Por eso también tenemos que estar como padres presentes en nuestra familia y en nuestro matrimonio, cuidando todo eso, cuidándonos nosotros también y que nos cuide el pastor. Porque para eso está el pastor. Para eso puso Dios los ministerios. Dice Efesios que Él mismo puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para prepararlos para la obra del ministerio. Así que sujétate al Señor. Sujétate a lo que dice la palabra de Dios. Y sé cuidado y para que puedas cuidar. Eso es ser fiel. La clave, punto número 5 y último, la clave es ser fiel a Cristo. Somos llamados a ser fieles a Cristo. Efesios 4:12 dice en lo que estoy diciendo yo. Dice que en la iglesia vamos a tener comunión con Cristo. La cabeza que es Cristo puso a los ministerios que hacen lo que les acabo de decir. Efesios 4:12 dice que somos pastores, que estamos aquí para perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? Ustedes son los santos. No vas a salir como el que llegó a la iglesia por primera vez ¿y dónde están los santos? No hay santos. Y dijo la hermana, ahorita llegan en 15 minutos o 20. Empiezan a llegar, porque somos nosotros los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, una clave para ser fiel íntegramente, que nos vaya bien, es ser fieles a esa comunión que debemos de tener en Cristo. Esa comunión que tenemos que tener con Cristo. Como cabeza, el Señor Jesús puso a un pastor en la iglesia. Pero como cuerpo de Cristo, tener comunión es llevarnos bien. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, que es la comunión con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, decimos, tú tienes que perdonar, principalmente a los de la casa de Dios. Tienes que amar, tienes que preocuparte. No criticar si alguien no ha venido, sino amarlo tanto como para hablarle y decirle, te amamos, te esperamos, nos da tanto gusto verte. Nos da tanta alegría cuando vemos que estás asistiendo ya. Y qué bonito poder nosotros entrar en esa comunión. Dice que Dios es fiel. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a esto, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A veces pensamos que el gran predicador, el gran profeta, la persona que tiene la iglesia más grande, la persona que predica bien chido y que empieza a decir que la sangre de Jesús nos limpia y nos libera y por lo tanto nosotros, hermanos, tenemos que venir a la casa de Dios. Imagínate, yo puedo predicar así, aunque me quede afónico 2-3 días, para el jueves ya estoy otra vez listo. No es mi estilo, pero yo reconozco que hay en MSI predicadores tremendos que me encantan, le echan así esa gana. Qué bonito. Y si sanan los enfermos, y si se levantan los muertos,
Y si empieza a caer ahí un polvo de color o de oro, no sé, ¿sabes de qué sirve eso? De nada. Y toda la emoción que puedes levantar no se compara con el que entiendas, con el que empieces a aplicar los principios. No hay que hacer tanto escándalo. Dice la palabra del Señor que eso no sirve. O sea, es un recurso, y si así predicas, gloria a Dios, ¿no? Eché a perder a mis hijos, ¿verdad? Oigo predicar a personas de aquí y predican igual que yo alguna vez. ¿No lo han notado? No sé, en Daniel o en Emanuel venía con un estilo y ya está echado a perder. Y yo digo, bueno, pues son hijos del pastor, a lo mejor espirituales, ¿no? Y yo oigo a Erwin predicar tremendo y es igualito que el pastor Max, hasta hace los parados, quién sabe cómo le hace así y todo eso. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero esas enseñanzas y esas cosas y esas maneras o sea, son estilos, sí sirven cuando nosotros amamos a Dios. Dice el Señor Jesús que en aquel día, Mateo 7:22, muchos me dirán, Señor, Señor, es que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor que esas personas no las conoce Dios. Y entonces les voy a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues no estaban haciendo las cosas de Dios. Cualquiera puede hacer las cosas de Dios. Podemos poner un perico a predicarnos, si le da la capacidad para repetir. Gloria a Dios, aleluya, hermano. No me den chile, denme galleta. Cualquiera puede hablar la palabra de Dios y Dios hace que su palabra haga lo que tiene que hacer. Pero lo que vale la pena es conocer a tu amado, no para predicar, sino porque le amas, querer tener una comunión con Él. Dice Juan 17:3 que eso es la vida eterna, ser fiel a Dios tanto porque le amo. Amar es ser fiel, demostrándolo con hechos. David amaba tanto a Dios que Dios lo sacó de atrás de las ovejas. Ni su papá lo quería, dice la Biblia, que lo dejó olvidado cuando invitaron a cenar a todos los hijos, y aquel se quedó detrás de las ovejas. Y Dios le dijo, de allá de detrás de las ovejas yo te vi. Pero todo Israel supo que David cantaba en la soledad con Dios, porque le amaba a Dios. Y él decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿De qué vale la pena? ¿Para qué vivir tantos años sin conocer a Dios? Ven a la iglesia, ten comunión con Cristo, sé fiel a Cristo, y eso va a hacer que tengas una vida eterna. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ponte de pie. Dile, Señor, quiero ser fiel como tú me enseñaste. Quiero amarte a ti. Que puedan entender, Señor, por fin, quién eres tú. Ese amor tan grande que me diste a través de tu Hijo. Que somos fieles a ti, a alguien que es hermoso, que nos amó, que siente amor por nosotros y que también espera que nosotros te amemos, Señor. Como dice 1 Corintios 8:3, pero la persona que ama a Dios, no el que predica, no el que profetiza, no el que sirve, no el que tiene la iglesia grande, no el que hace muchos bienes, el que da a los pobres, el que hace, son tantas cosas que podemos hacer, pero que el centro siempre seas tú, Jesús, que seamos fiel a ti, como dice tu palabra. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Padre, queremos ser conocidos por ti, que en aquel día
digamos, hicimos cosas para ti, pero lo más importante es que te amamos, que te fuimos fieles, que te pusimos en primer lugar. Y hoy, Señor, estamos aquí para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia donde quiera que esté. Bendice a mis hermanos, Señor, aquí presentes, y a los que están en línea, Señor. Háblanos a todos sobre cómo amarte, sobre todo ponerte en primer lugar y conocerte, Señor, como tú nos has conocido en nuestras finanzas, en nuestra vida, en el servicio a ti, en nuestra familia, en el ministerio, en nuestra pareja, Señor, en todo lo que tiene que ver con nosotros. Y ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros talentos, para ponerlos a tus pies, Señor, con gozo y alegría siempre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a